del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Estoy hablando de Gary Rodríguez. ¿Cómo está, Gary? Muy buenos días, bienvenido a Punto Vida. Muy buenos días, Roberto, y buenos días y bendiciones por su intermedio para toda la audiencia de este hermoso programa. Entiendo que también está Silvia ahí. Un gran abrazo, bendiciones del Dios Altísimo para su vida. Muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros. Y sí, hoy estamos interesados de hablar, obviamente, sobre la economía de nuestro país y la economía del mundo. Usted ha sacado un artículo muy interesante sobre cómo reactivar esta economía, cómo salir de la recesión que se estima podría ser parecida o peor a lo que se vivió en los años 80 con la UDP. Así es, lamentablemente hay que decirlo, y los pronósticos de los organismos internacionales son coincidentes, uno más pesimista que el otro, pero así como el mundo entero está entrando en recesión, también nuestro país lo va a hacer, y el pronóstico que ha dado Moody's, por ejemplo, la calificadora internacional, es que Bolivia este año va a decrecer en un 3,5%. Eso nos lleva a escenarios de los años 80, aunque a diferencia de aquel entonces cuando la UDP, donde tuvimos una monstruosa hiperinflación, lo más probable es que en Bolivia haya más bien un descenso de precios, y esto por causa de la crisis que está viviendo el mundo y la crisis que vive el país por falta de liquidez. Ahora, he escrito ese artículo con carácter de advertencia, porque si no tomamos decisiones hoy día, las consecuencias las vamos a tener mañana. Hay la esperanza de que este año decrezcamos y que al año volvamos a crecer, pero el problema es que si no tomamos buenas decisiones ahora, el riesgo es de que esta recesión, este decrecimiento de la economía se pueda prolongar por el año 2021 en adelante, independientemente del gobierno que esté en función. Eso quiero aclarar también. No se trata aquí de posiciones ideológico-partidarias, sino que se trata de la economía. Bolivia enfrenta un grave problema de salud pública, pero también ahora empieza a enfrentar un grave problema de salud en su economía. Y para eso desde IPSE hemos propuesto nosotros, ya desde el año 2019, sin saber del coronavirus, sin saber de esta pandemia, pero sí avisorando una desaceleración muy fuerte de la economía. En el 2019 nuestro presidente de IPSE, el licenciado Pedro Colanzi Cerrate, él proponía al país un gran pacto social productivo por la economía boliviana. ¿Para qué? Para que, dice, demos un golpe de timón y nos pongamos de acuerdo, gobierno, empresarios, trabajadores, y diseñemos una nueva estrategia de largo plazo con políticas de cortísimo, corto y mediano plazo. Decíamos en ese entonces, para reactivar la economía en su crecimiento. Ahora diremos para salvar a la economía de una recesión prolongada. Me llama la atención en su artículo también y en las propuestas que ustedes están sacando, el uso de la biotecnología, tecnología muy usada por varios países, obviamente en varios campos, no solamente en el campo de la agricultura, ganadería, sino también de la medicina, pero también obviamente hay que sopesar el tema de las desventajas que se tiene usando esta biotecnología. Bueno, yo creo que debemos ser equilibrados efectivamente en el tratamiento de cualquier tema. Finalmente, Silvia, ¿el dinero es bueno o es malo? ¿La droga es buena o es mala? En sí mismo creo que no podríamos decirlo. No es cierto, todo es neutro, depende de lo que hagamos con lo que Dios pone en nuestras manos. Y en realidad, cuando hablamos de biotecnología, no estamos hablando sino de la ciencia y la tecnología que por la habilidad, por la inteligencia del hombre, hace que los procesos que se desarrollan en la naturaleza sean mucho más breves, mucho más rápidos. Y cuando hablamos de poder reactivar la economía, no vemos a corto plazo ningún otro sector, y estoy dispuesto a debatirlo, ningún otro sector que el sector agrícola asociado al pecuario, al agroindustrial, al agroexportador y también el sector forestal maderero. Pero para que podamos nosotros exportar más alimentos, ahora que la FAO dice que se viene una hambruna en el mundo, donde van a haber más de 100 millones de personas que van a volver a caer a condiciones de extrema pobreza, que va a haber más de 60 millones de personas que van a estar en situación de hambre, adicionalmente a los 825 millones de personas que sufren hambre en el mundo. Entonces tenemos una gran posibilidad como país
no solamente de avanzar en nuestra autosuficiencia alimentaria, sino de alimentar al mundo. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? En un escenario de devaluaciones generalizadas, de bajos precios, de complicaciones en la logística, tenemos que mejorar la productividad, mejorar la competitividad. ¿Y eso cómo se hace? A través de la biotecnología, con mejores semillas genéticamente mejoradas, que como bien decía, ayuda la biotecnología a la salud humana. ¿Quién de los diabéticos en Bolivia y en el mundo no utiliza insulina? Es un producto de la biotecnología. La vacuna contra el papiloma humano, que ocasiona cáncer uterino en la mujer, es producto de la biotecnología. Y ahora se está buscando una salida para este coronavirus. ¿Quién la va a dar? La biotecnología. Entonces, así como la biotecnología sirve para salvar vidas humanas, también debe servir para mejorar la alimentación de la población, y sabemos que por el tiempo que está transcurrido en su consumo y su producción, no tiene ningún efecto nocivo sobre la salud, sobre el medio ambiente, como muchos detractores dicen. También se habla de que dentro de esta reactivación obviamente necesitamos generar más fuentes de empleo, y una de las partes importantes o desventajas de la biotecnología justamente es que gracias a la mecanización que se realiza de varios procesos se va quitando fuentes de empleo. No, en realidad lo que se hace es abreviar disminuir ciertamente ciertos procesos en cuanto al uso de la mano de obra. Sin embargo, la agricultura es una de las actividades que mayores efectos multiplicadores tiene sobre la economía. Solo para dar un ejemplo, nuestro cultivo estrella en Bolivia es la soya, ¿verdad? Y la soya se siembra 1 millón de hectáreas, ¿ok? En números redondos. Una campaña, con la segunda campaña podemos llegar a 1.300.000, 1.400.000 hectáreas. En general, en números redondos podemos producir entre 2.6 millones a 3 millones de toneladas. Sin embargo, esa actividad produce más de 150.000 empleos. Y cuando se le echa números, 1 millón de personas dependen directa o indirectamente de esa actividad. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el transporte, con el almacenamiento, con los financiamientos, con los servicios conexos de fumigación, de tratamiento del grano. Ojo, otra cosa, cuando se habla de monocultivo, aquí sí quiero ser muy enfático, la soya no es un monocultivo. En Santa Cruz, durante el verano, se produce soya, y en invierno se rota con maíz, con trigo, con sorgo, con girasol, con chía, etcétera. Y alguien dirá, pero ¿se va a cansar la tierra? No, porque esto es tan virtuoso que cuando se cosecha, por ejemplo la soya, todo lo que queda de la plantita queda encima del suelo como capa vegetal, y eso es un abono y protección para la tierra. Lo mismo, encima de eso no se ara, sino que encima de eso las sembradoras ya incorporan las semillas, y pasa lo mismo, crece el sorgo, crece el girasol, maíz, etcétera. Cuando se cosecha nuevamente, ese rastrojo queda como abono vegetal y cobertura de la tierra. Entonces, hay mucha gente incorporada en esto. Imagínense, si vamos a producir ahora en la misma cantidad de terreno, vamos a producir más grano. Si solamente tuviéramos la tecnología que tienen los brasileros o los argentinos o los paraguayos o los uruguayos, Silvia, si solamente tuviéramos esa tecnología y tuviéramos las buenas prácticas, aumentaríamos en un 50% la producción. ¿Qué querría decir? Que habría, en vez de 3 millones, 4 millones y medio de toneladas para almacenar, para transportar, para tratar, para industrializar y para comercializar. Entonces todo eso es empleo. Y dicho de otra parte, Bolivia es un país bendecidísimo por Dios. No estamos utilizando, pero prácticamente nada de nuestro potencial productivo en el agro. Y obviamente respetando a la naturaleza, porque nuestra institución es partidaria de eso. Negocios económicamente viables, sí, pero también ambientalmente sostenibles y socialmente responsables. Si nosotros actuamos bajo esa tónica, con toda seguridad, no solamente esta generación, sino también nuestros hijos tendrán mejores días. Apostamos por eso. Gracias, Gary. Obviamente el tema de la apertura de mercados va a ser muy importante, la exportación y eso creo que vendría a ser la clave y el sostén de todo esto. Muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad siempre es un placer conversar. Al contrario, muchas gracias por el contacto, y quiero decir, somos personas de fe
creemos en Dios, Dios ha puesto la naturaleza a nuestra disposición, la tenemos que utilizar racionalmente. Muchas gracias por la entrevista, un gran abrazo y bendiciones para Toto, para Silvita, para todos ustedes, los amamos. Gracias. Gracias a Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio